Bueno, todo eso lo pondremos en práctica, con ilusión, con magia y después con fiesta. Tal vez tú, ¿dónde está Edgar? Sí, tú, mago Edgar. Buenas noches. ¿Por qué hace usted así? Impressionant, eh, això? Ha sigut màgic, ha sido Sí. mágico el discurso. ¿Cómo estás? Bueno, oye, es que nadie es nadie para echar discursos. Simplemente expreso... A ver, un momento que te doy otro micro, no te muevas. Simplemente expreso lo que siento y lo que me pasa. Ahora sí, ¿no? Vamos. Porque este programa tiene que ser auténtico. Personal. Bueno, es igual, pues, auténtico. Auténtico lo es un rato, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Yo, encuentras? Muy bien, muy ilusionado con los proyectos que me encantaría explicar aquí con todos vosotros, que ya sabes que siempre que vengo aquí me divierto mucho y te lo digo de Claro, verdad, pero como ¿eh? te esperaba más pronto y no ha podido ser. Pero cuéntame un proyecto que hay para que puedan ir todos los amigos que nos están viendo A ver, si me en sé este explicar bien. momento. Estrenamos en el Aquitania, que también ¿Estrenamos o estrenas? Estrenamos, vale. digo, porque hay todo un grupo implicado muy importante en el Aquitania, que también se estrena al teatro. Un La paso hacia Aquitania. adelante. Ahí está. ¿Notas que hay más luz? Sí, sí. Pero esta luz está bien Porque tú eres un peregrino que busca la luz. Mira qué bien, felicidades en blanco y negro, qué maravilla recuperar el blanco y negro. ¿Sabes por Un qué? aplauso para Albert Mestres. ¡Eh! ¡Fuerte aplauso, hombre! Por la iniciativa, por el talento, por dejarse llevar, por lo que siente en el momento. ¡Un aplauso! ¡Más fuerte! Bueno. Es que hace falta eso. Pero es que Que me la has dado gente, un pie buenísimo. escucha, que la gente dé rienda suelta a la creatividad, que no nos convirtamos en una rutina diaria. Oye, ¿sabes qué? Dime. Estoy emocionado porque esto de en blanco y negro, no sé si estaba hecho aposta o no, pero es que es ideal para lo que quiero explicar. ¿Qué Porque el quieres explicar espectáculo que ahora? hacemos en el Aquitania, que también abre el El teatro. que era un cine, que es El teatro. que era en la Filmoteca de Barcelona, es un espectáculo en blanco y negro, porque es un viaje a adentrarse a en los ninguna años. parte, sí. No, a los años 30, que Ah. esto yo explico un poquito. En el mundo de la magia eran los fabulosos. La época esplendorosa de la magia está ubicada en los años 30, que sabrá, yo imagino que también es muy auténtica, ¿no? Claro. Pues es un viaje en el tiempo que llega a ser un musical, una historia de entre magos, entre rivalidad entre magos, entre muertes, en un teatro que se quema, una cosa muy curiosa que evoca muy bien la sensibilidad y la magia que se hacía en aquella época, donde los magos, déjame decirlo, dominaban el mundo. Los magos son... Sí, los magos son los dueños del poder. Sí, ¿no? Está bien. Hombre, claro, lo puedes cambiar todo. De repente el mago puede hacer posible que tu éxito sea más inmediato. A ver, chas, éxito asegurado. Ya está. Bueno, va, día, hora. Di, ahora. No, ahora no, Ah, no, día, vale. hora. Ah, día. Vale. Día ahora, vale. Día Mago ahora. Edgar. Estreno este sábado a las 9 en el Equitania. Mira, ahora está dudando entre las 9 y 9 y media, por si acaso, a las 9. A las 9, no, es a las 9, ¿eh? A las 9 en el Equitania, os esperamos todos, estará a reventar. Y el domingo volvemos a actuar a las 6 y media. Y a partir de aquí, cada sábado y domingo, durante 2 meses, os esperamos para dar vida al teatro, porque aparte tú sabrás, que eres del mundo de la farándula también, que los teatros no pueden morir. Hay que Claro, darle desde vidilla, aquí, como Danzarama, que quiere hacer posible que el teatro reviva compartiendo gastronomía y cultura. cultura, que es Ole. teatro arriba. Chus, esto es una fiesta, ¿sí o no? Esto es una fiesta. Vamos, arriba, arriba. Vamos. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Déjate llevar por el cabaret! ¡Vamos! ¿Vamos? Ah, bueno, yo tengo muchas ganas de hacer algo rápido. Mago Edgar, a ver. Bueno, vamos a hacer una cosita. ¿Pero por qué todo se termina con cartas? No lo entiendo yo. Porque, hombre, En la porque es televisión. rápido, ágil, No, dinámico. pero en la televisión hay que buscar números que hagan efecto, que sean visuales. ¿Y quién Siempre te va a decir acaban que esto no es- con las cartitas, ala. Y así hay pasado, de paso, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, pero- yo soy claro, Oye, es así. Hazlo desaparecer. Podría también. A ver si tiene. Mira, Hazlo desaparecer un me rato. voy a defender con un discurso muy bueno. Si venís al Equitania vais a ver que es una superproducción, con lo cual no escatimamos en nada. Si vamos simplemente por comodidad, ¿eh? Bueno, Tony, pero es un juego de Que cartas, viene pero a ser alucinante, que ¿eh? viene a ser lo mismo. Bueno, venga, va, que os va a encantar. La No, idea venga, es va, así. no, la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Los tienes en contra ya. Vale, yo que os lo tengo en sepas. contra, pero yo os voy a cambiar
toda esta opinión negativa y estas miradas furtivas con un juego de magia que vais a flipar. Venga, ya está. Bueno, entonces la idea es la siguiente. ¿Me ayudas un segundito? Venga. Mira, coge una carta rápidamente. Mari Carmen Azarama, vas a flipar. Venga, va. Lo hacemos rápido, sin detalles ni nada, ¿eh? Pero bueno, la firmas bien. Estas cosas que hacemos los magos también siempre lo hacemos. ¿La firmo por delante o por detrás? Por delante, por detrás sería por esta cara, por delante sí. ¿eh? por el otro lado, por el otro lado. Oye, Edgar. Mira cómo se esfuerza Tony. Edgar, ¿Qué? Dime. en la próxima fiesta de los Domingos de Locura tienes que venir a hacer un número. Pero lo un vamos a número preparar visual, bien ¿eh? esto y En nos vamos a Lanzarote. montar aquí un set guapo y vamos a hacer algo espectacular. ¿Te me enseño o no? Vale. ¿Algo ¿Hacer desaparecer a alguien? ¿Te atreves? Sí. Pues lo puedo hacer, ¿eh? Aquí delante, ¿eh? A ver si yo es me, verdad. yo me comprometo. Mira que me estoy metiendo en un jaleo. Voy a hacer desaparecer a alguien aquí en directo, rodeado y tal. ¡Bravo! Venga. Bueno, enseña por favor esta carta que la vea todo el mundo. El rotulador me lo vuelve, que es mío. Anda, que yo soy catalán. Dame, va. La Vamos. enseñas a todo el mundo. Sí, sí. Que se me escapa el La tiempo. enseñas a todo el mundo que la vea y la vamos a perder más o menos. Yo no la miro. La vamos a dejar más o menos aquí en el centro. Uy, 3 años más tarde. Ahí está, ¿eh? No, aquí en el centro, para que. No importa que yo la vea, la voy a compartir con vosotros. Este comodín firmado que se pierde claramente. No solo esto, sino se mezcla y además vamos a vamos a comprobar que no ha quedado arriba, no está arriba, ¿verdad que no? Y tampoco queda por abajo, ¿de acuerdo? Pones cara como de querer mezclar, mézclala bien, por favor, que vea la cámara, mira qué estilazo que tiene ella, mézclala bien. Y una cosa. Yo no sé mezclar. Bueno, no importa, y una cosa os iba a decir. Joan, el micro pónselo a ella, guapo. Coge no a este la carta. dinerito. Tony, coge este dinerito, por favor. Vas a ver. Joan Estrada le pone el micro a la carta. Es usted, para ti, hombre, que no me hace caso. Bueno, ¿Qué la quieres? idea es la siguiente. ¿Qué no, quieres con mi cartera? Mira, no es sí. tu cartera, quiero decir que vamos a apostarte, guárdala. Vamos a apostar esto ¿De ahí, quién ¿de es esta acuerdo? cartera? Mira dónde lo pones. Así nadie lo toca. A ver dónde Bueno, lo pone. atención, que me animo, Lo pone aquí. Fijaros bien. Ábrelas en tu mano, mira, ábrelas cógelas. Todo. Mira, ábrelas así un poquito. Yo voy a coger una carta así después de mezclar y estoy seguro que esta es la firmada. Si esto sale bien, gano los 5 euros y si no, pues lo pierdo todo. Venga, va, la dignidad que ya la he perdido. Enséñalas, las va pasando una a una, las extiendo sin el suelo. Mira. No está. Y esta tampoco está. Bueno, no pasa nada, porque aquí se arregla todo. No he hecho desaparecer a nadie, personaje increíble. En la cartera del Tony. Coges la cartera del Tony. Muy lentito. No es mía, pero bueno. bueno. Te la está aguantando bien. Fijaros, muy lento, muy clarito. Que lo vea la cámara, nada en las manos, ¿eh? Se abre lentamente y dentro de esta cremallera secreta, en este compartimiento secreto, voy a tirar ahí, hay un sobre. Aguanta la cartera. Pero aparte el sobre, ¿cómo está? Cerrado Lacrado. y lacrado. Examínalo a Lacrado. fondo. Sí, Está sí, lacrado, está cerrado. ¿Hay alguna apertura? Vais a alucinar. ¡Vais a alucinar! ¡Esa es tu vais a cámara! alucinar! Mira, con 2 deditos. ¡Atención! Cerrado, lacrado. Abro. Ahí está, ¿eh? Abro con 2 deditos y ahí dentro aparece, amigos míos, aparece una carta. Voy a romperlo todo el sobre, mira. Aparece una carta ahí. Y esta carta es ni más ni menos. Déjate a firmar. Es lo que firmo. ¡Vamos, Edgar! ¡Hala, dile algo! Dile algo. Está bien el número. A ver, una cosa, yo sé que tú quieres hablar de los grandes aparatos. La magia de grandes aparatos. ¿Qué es lo que hacemos en el espectáculo? Es lo que se hace en el espectáculo. Pero yo lo entiendo, este juego Ya. es extraordinario. Extraordinario, pero yo sueño. Y hay una cosa, que es un juego muy difícil de hacer porque está lleno de detalles de psicología y en 2 minutos. No, es. ¿No quieres marcha? ¡No marcha! Bueno, Edgar, gracias por haber venido. Sabes que tienes aquí algo que cumplir, ¿no? Sí, Y voy de a verdad. poner- Pero yo me he comprometido aquí, rodeado. Al final me he ganado la simpatía del público, ¿sí o no? Sí. Vale. Entonces yo me he prometido que voy a hacer desaparecer aquí delante de alguien que lo vais a mirar y dice, ¿pero dónde está? Si esto no hay trampa ni cartón aquí. Yo de verdad, ahí está, mi palabra queda esto. Nos vemos en la sala. Aquitania. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a vosotros y os espero, ¿eh? ¿De acuerdo? Mira, espera, antes de irme a la publi, me voy con unas imágenes tuyas. Venga, va. Venga, va.